Buenas tardes, mi nombre es Jorge García Ramírez. Estudio la licenciatura en Gestión de Administración de PYMEs de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Unidad 1. Fundamento de la normatividad fiscal en las PYMEs. Actividad 1. Fundamento de la normatividad fiscal. Objetivo de la actividad. Su finalidad es comprender los mecanismos que articulan la operación eficiente de la Ley de Ingresos de la Federación, a través de los 4 siguientes subtemas, identificando su función y sus elementos: finanzas públicas, política fiscal, política del gasto público, presupuesto. Finanzas públicas. Definición: son aquellas que regulan el llamado gasto público y controlan los ingresos del Estado, más conocidos por todos como impuestos. Más en específico, son las finanzas públicas las que estudian y proponen herramientas para regular los ingresos públicos, el gasto público, los préstamos del gobierno, tanto internos como externos, y las tarifas de bienes y servicios de determinados productos. Las finanzas públicas se ejercen a través de las políticas fiscales del Estado. Las principales funciones de las finanzas públicas del Estado son: previsión. Se estima cuáles van a ser las entradas, recursos públicos, y cuáles las salidas, gasto público, mediante el presupuesto. Obtención, que es la realización de los ingresos o recursos públicos, que no todos son recursos tributarios o recaudación. Hay otras formas de obtención de los recursos, como el endeudamiento, ya sea mediante el crédito de organismos internacionales o bancos, o mediante la emisión de letras de tesorería y bonos. Aplicación del gasto público, que se hace con un destino prefijado. En México, el gobierno federal obtiene recursos financieros, ingresos, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyas funciones al respecto están señaladas en el artículo 131 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, puesto que proyecta y calcula los ingresos de la Federación, del Distrito Federal y de las entidades paraestatales. Estudia y formula los proyectos de las leyes y disposiciones fiscales. Determina los criterios y montos globales de los estímulos fiscales. Cobra los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes. Elementos de las finanzas públicas. Existen 4 elementos que explican el mecanismo de cómo el Estado obtiene sus recursos para prestar servicios. 1. Las necesidades públicas. Se les llaman a las demandas de una población que se rige bajo un gobierno. Uno de los objetivos de todo gobierno es atender estas necesidades, y para lograrlo, el gobierno debe invertir sus recursos en atenderlas. Las necesidades públicas abarcan cuestiones de salud, educación, desarrollo social, desarrollo tecnológico, etc. Las necesidades públicas se pueden clasificar en 2 grupos. Primarias, son inmutables, es decir, no cambian con el tiempo. Estas se originan con la misma existencia de un Estado que gobierna. Secundarias, cambian y se adaptan con el tiempo de acuerdo al rol del gobierno en base a sus objetivos. 2. Servicios públicos. Son el consumo de actuaciones que lleva a cabo el Estado para satisfacer el interés público, es decir, los intereses comunes y fundamentales a todos los miembros de la comunidad. Estos servicios se clasifican en servicios públicos esenciales. Son aquellos que presta para la satisfacción de las necesidades públicas primarias. Servicios públicos no esenciales. Son aquellos que satisfacen las necesidades públicas secundarias porque no vinculan con la soberanía, es decir, con la autoridad suprema que tiene el Estado sobre el territorio, por ende pueden ser satisfechas por los particulares. 3. Gastos públicos. Son todas las erogaciones que el Estado realiza. El gasto público comprende las compras y gastos que un Estado realiza en un periodo determinado, que por lo general es un año. Para poder llevar a cabo los servicios públicos, el Estado debe pagar por esas erogaciones, tales que puedan solventar la satisfacción de las necesidades públicas. Estos gastos deben tener un presupuesto de legitimidad y legalidad. Legitimidad. La legitimidad se refiere a que el gasto debe responder a la satisfacción de una real necesidad de la sociedad. Claro que en un principio el Estado puede gastar en cualquier cosa, pero se espera que el mismo responda a una necesidad de la comunidad. Legalidad. Esta dada porque el presupuesto debe ser aprobado por el Congreso de la Nación, es decir, es una ley.
Recursos públicos. Son aquellas riquezas que se devengan a favor del Estado para cumplir sus fines y que en tal carácter ingresan en su tesorería. Se generan a partir del cobro de impuestos, la venta o alquiler de propiedades, la emisión de bonos y las utilidades de las empresas públicas, entre otras actividades. Estos ingresos permiten el desarrollo del gasto público. Se clasifican en recursos no tributarios, también llamados originarios. Son aquellos que obtiene el Estado en el ámbito del derecho privado. Aquí el Estado actúa a nivel empresarial, es decir, como una persona más. Recursos tributarios son la mayor fuente de recursos que tiene el Estado y se obtiene a través de detraer o restar una porción de riqueza que se denominan tributos. Política fiscal. La política fiscal representa la herramienta que el país utiliza para llevar a cabo el desarrollo y el equilibrio económico nacional mediante la captación e imposición de impuestos, administrado por un presupuesto medido por gastos previstos. La política fiscal está encabezada por dos instituciones clave en México: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. La función de la política fiscal es tratar de mantener mecanismos tributarios equilibrados para conservar una base tributaria cautiva que mantenga los niveles de recaudación mínimos que permitan sobrellevar las necesidades de desarrollo de los estados y la nación. La política fiscal también tiene la capacidad de establecer o eliminar los tipos de impuestos de acuerdo a la transición económica nacional. El Banco de México se encarga de estudiar, prever e informar sobre las condiciones económicas internas y externas derivadas de las situaciones y comportamiento económico del país. De acuerdo a estas condiciones económicas, en todo momento se busca regular la inflación, tipo de cambio y reservas nacionales, mediante mecanismos de funcionamiento internos llamado política monetaria. Desde el punto de vista macroeconómico, la política fiscal puede ser expansiva cuando se busca producir un incremento en la demanda agregada. Para ello es necesario disminuir los impuestos, aumentar el pago de transferencias y aumentar el gasto público. Restrictiva, cuando se busca generar una disminución de la demanda agregada. Para ello se debe aumentar los impuestos, reducir el pago de transferencias y reducir el gasto del gobierno. Elementos de la política fiscal. La política fiscal se constituye a partir de la autorización de los siguientes elementos. Impuestos. Son contribuciones obligatorias por parte de los ciudadanos que no generan ningún derecho a una contraprestación específica directa del Estado. El objetivo principal de los impuestos es el de cubrir los gastos públicos. En cuanto a las formas, se cobran tributos en forma de impuestos a las ganancias o impuestos a las actividades lucrativas de las empresas. Asimismo, en la medida en que se generan ingresos personales, sueldos, salarios e intereses. Estos son sometidos a imposición, por ejemplo, en forma de impuesto a las ganancias de las personas físicas e impuesto a los dividendos o impuestos sobre los intereses devengados. Además de los impuestos, se cobran tasas y contribuciones relacionadas con el uso voluntario u obligatorio de prestaciones estatales específicas. Transferencias. El Estado incurre en gastos de transferencias, esto es, pagos por los cuales los que reciben no dan en contraprestación ningún bien o servicio. Ejemplos típicos son gastos de seguridad social, subsidios de vejez y desempleo o las ayudas familiares, según el número de hijos. Los pagos de transferencia no representan una demanda directa por parte del sector público sobre la capacidad productiva de la nación. Gasto público generalmente abarca los gastos que efectúan el gobierno nacional o federal, que incluye la administración central, los organismos descentralizados y las instituciones de seguridad social, los gobiernos provisionales o estaduales y los gobiernos municipales. El resultado fiscal puede estar afectado por los niveles de la actividad de la economía. Durante una expansión o auge económico, los ingresos tributarios suelen subir, mientras que el gasto suele ascender más lentamente. Política de gasto público. La función de la política de gasto público consiste en programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales, regida por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual se representa mediante un presupuesto para su posterior ejecución. La política de gasto público en México está respaldada por la Ley de Ingresos de la Federación, que el gobierno emite en diciembre de cada año y que en ella se establecen las directrices sobre la forma en que se realizará el gasto público, así como la cantidad que se ejercerá en el transcurso del año siguiente, mediante el presupuesto de egresos de la Federación, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, conforme a la fracción cuarta del artículo 74 de la Constitución mexicana. El gasto público que realiza el Estado para su funcionamiento y proveer a los ciudadanos
puede dividirse en bienes y servicios, transferencias e inversión. Como en la política de ingresos, la Secretaría de Hacienda es el organismo público encargado de ejercer el gasto público. Del mismo modo, las dependencias en las que se ejerce el gasto total de la Administración Pública Federal son los tres poderes de la Unión: Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, incluyendo todas las secretarías del Estado. Ramos generales: aportaciones a seguridad social, erogaciones adicionales, deuda pública, desarrollo regional, participaciones a estados y municipios, erogaciones para saneamiento financiero, reconstrucción, órganos electorales. Elementos de gasto público. Gasto corriente. Se refiere a la adquisición de bienes y servicios que realiza el sector público durante el ejercicio fiscal, sin incrementar el patrimonio federal. Este tipo de gasto incluye las erogaciones necesarias para que las instituciones del gobierno proporcionen servicios públicos de salud, educación, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, entre otros, así como para cubrir el pago de las pensiones y los subsidios destinados a elevar el bienestar de la población de menores ingresos. El gasto corriente es el principal rubro del gasto programable. En él se incluyen todas las erogaciones que los poderes y órganos autónomos, la administración pública, así como las empresas del Estado requieren para la operación de sus programas. Gasto capital. Es el total de las asignaciones destinadas a la creación de bienes de capital y conservación de los ya existentes, a la adquisición de bienes inmuebles y valores por parte del gobierno federal. El gasto de capital está dirigido fundamentalmente a actividades estratégicas para el desarrollo nacional, por ejemplo, la construcción de carreteras y la producción de energéticos, y para mejorar las condiciones de bienestar de la población, escuelas, universidades, hospitales, etc. Otros ejemplos considerados como gasto de capital son las maquinarias y equipo agropecuario, industrial y de comunicación, los vehículos y el equipo de transporte. Gasto de inversión. Es el importe de las erogaciones que realizan las dependencias y entidades de la administración pública, tendientes a adquirir, ampliar, conservar o mejorar sus bienes de capital. Incluyen también la adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros. El gasto de la inversión está constituido por los edificios, muebles, equipos informáticos, etc., que el Estado compra porque lo necesita para el normal desarrollo de sus actividades. Los recursos del gasto de inversión sectorial se asignan y autorizan directamente a cada una de las dependencias, organismos auxiliares y ayuntamientos, quienes lo aplicarán en función de los objetivos del Plan de Desarrollo del Estado. Presupuesto. El presupuesto público es un documento contable y financiero donde se expresan las estimaciones de los ingresos que el Estado espera recibir durante un ejercicio, así como también la estimación de los gastos que se espera llevar a cabo dentro de ese mismo lapso. Función: definir las líneas generales de sus proyectos de gasto y de su forma de financiamiento, al tiempo que determina la escala de valores que utilizará para el desempeño de sus funciones, así como el desarrollo y el uso de ingresos y gastos estatales para la consecución de determinados objetivos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de preparar el documento de recaudaciones donde se establece la cantidad de ingresos que por ese concepto se espera obtener presupuestalmente durante el siguiente año fiscal. Elementos del presupuesto. Los principales componentes del presupuesto público son los ingresos y los gastos. Según el tipo de recursos, estos se clasifican como ingresos corrientes e ingresos de capital, mientras que desde el punto de vista económico también se pueden clasificar en ingresos de fuentes financieras. Los ingresos corrientes son los que obtiene el Estado derivados de sus actividades normales de funcionamiento, por ejemplo, los impuestos y las transferencias recibidas. Los ingresos de capital son aquellos ingresos que se derivan del cambio en la composición del patrimonio público, provocando en su obtención una descapitalización por parte del Estado, por ejemplo, venta de activos físicos y financieros, recuperación de préstamos, etc. Gastos. Los gastos del gobierno se clasifican también en corrientes y de capital. Los gastos corrientes son los gastos que es necesario realizar
para el normal funcionamiento del Estado, por ejemplo, el gasto en personal, el pago de intereses de la deuda pública, las prestaciones provisionales, las transferencias corrientes, los bienes de consumo, los gastos de capital, son aquellos gastos que incrementan la capacidad productiva del país. El sector público y el sector privado. Ejemplos: inversión real, inversión financiera, transferencias de capital. Los recursos de fuentes financieras se constituyen fundamentalmente por el endeudamiento público y los préstamos. La norma más clara para la realización del presupuesto consiste en maximizar el bienestar social mediante la provisión de bienes y servicios públicos, minimizando el costo para proveerlos, lo que implica autorizar la forma de recaudación de ingresos más controlable posible. Gracias por su atención.